internacionales y organizativos del movimiento estudiantil, los aspectos históricos, y el segundo es acerca de las organizaciones y la forma organizativa del movimiento hoy en día. Entonces tenemos un balance histórico y un balance actual, coyuntural. Así que le damos la palabra al compañero Lalo. Los invitamos a tomar asiento. Ya saben, esto es un foro, la dinámica va a ser una exposición por parte del compañero. Al final se abrirá una ronda de participaciones, de preguntas, etc. Entonces, ¿Se oye? ¿Se oye? Hamadi Hagato ponga G, ponga OT, mano Yahoo. Gracias a todos por venir a escuchar nuestras palabras en la lengua de mis abuelos maternos, el otomí, también como un reclamo a la discusión que está en este momento en los planes de estudio para que se incluyan los saberes de nuestros pueblos originarios, hoy en día excluidos tanto en sociología como en relaciones internacionales, como en ciencia política, como en comunicación. No hay nada de saberes de pueblos originarios. Y bueno, después de esto, agradeciendo, bueno, más que agradeciendo, pues colaborando con esta discusión de la Comisión Permanente para la Construcción la Convención Estudiantil para la Construcción de la Organización Permanente en la Facultad, en esta nueva coyuntura. Bueno, entonces, el documento que yo voy a exponer fue un documento que se escribió hace 2 años ya, al calor del inicio del movimiento Yo Soy 132. Fue un documento que originalmente pues, yo escribí, que se llama ¿Por qué a México nunca llegó Córdoba? ¿Cómo ir más allá de Córdoba y de América Latina? Y este documento en el 2012 fue acuerdo de la extinta Asamblea Permanente de Estudiantes de Sociología. Eso sí quisiera dejarlo muy claro, porque en una publicación en Facebook se decía que era acuerdo de la Asamblea de Sociología. Eso no es cierto. Este documento fue acuerdo de la APES en el 2012. La APES hoy en día ya no existe, hasta donde tengo entendido. Y además de lo que sí es acuerdo, hasta según tengo entendido todavía, es de los compas del colectivo Conciencia y Libertad. Entonces, bueno, este documento iniciaba con este título porque partía de la discusión del paradigma de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, que si ustedes han leído un poco sobre movilización latinoamericana, verán que es un proceso histórico en el que se consiguió, desde la discusión de los estamentos estudiantil y académico, la idea del cogobierno, es decir, que en los órganos de gobierno de nuestras universidades haya exactamente el mismo número de académicos y de estudiantes al momento de tomar decisiones, desde la posición de diferenciar en estamentos. Entonces, como nosotros sabemos y hemos visto en América Latina, bueno, en México, que bueno, parte de América Latina, no tenemos estas discusiones de manera masiva al interior del movimiento estudiantil. Para nosotros es muy ajeno incluso estas ideas del cogobierno, ¿no? Si las empezamos a discutir hoy mismo, aunque ya después veremos que sí hubo procesos en los 70s en México donde se discutían estas cosas, ¿no? Lamentablemente las discusiones que se quedaron en el CGH, en el CEU, incluso en el 132, como hace falta precisamente una organización permanente, pues no han sido socializadas ni difundidas, y por otros factores, ¿no? Además, que ya se irán apuntando. Bueno, en la primera parte del documento en realidad hablaba sobre las condiciones sociopolíticas del estudiante en la universidad. No, lo sé de memoria. Y a grandes rasgos lo que yo hice fue aplicar un estudio de economía política, pues basándome en categorías como el trabajo productivo también de Marx, a qué papel juega la universidad en la reproducción de la sociedad capitalista. Esto sobre todo lo discutieron mucho en los 70s, ¿no? La New Left Review, Antonio Nieto, Carmelo Monedero. De ahí viene la idea de los sindicatos de estudiantes, ahora diré por qué. Lo que se plantea a grandes rasgos es que la universidad después de los 30s, 40s, en la mayor parte del mundo se masificó y se convirtió en una universidad para el trabajo. Es decir, pasó de ser la constructora de los cuadros intelectuales, más bien de los cuadros de la aristocracia que iban a seguir mandando, a ser la constructora de los cuadros medios que iban a salir al Estado y a las empresas privadas a reproducir el Estado precisamente, ¿no? Es decir, allá no se venía a la universidad meramente en un afán de cultismo, como era la universidad en el siglo XIX,
a donde iban los aristócratas y los hijos de la burguesía para, en este afán de ilustrado, pues decir que sabían y que eran cultos, sino que también se convirtió en una universidad masiva que planteaba esta cosa que Bourdieu llama consagración social, es decir, que el estudiante pasara más tiempo formándose como mano de obra específica para algún campo de la totalidad societaria, a cambio de que al salir de la universidad se le diera un salario más alto y un criterio de afirmación pues mejor dentro de la lógica capitalista de consumo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un salario más alto, además mejores condiciones laborales por venir a la universidad, también vamos a poder tener un mayor consumo y nos estaremos consagrando profesionalmente, va a decir Bourdieu, en los estudiantes, los estudiantes y la cultura. Entonces es de esta lógica que nosotros vemos cómo en la universidad está también relacionada con lo que necesitan las sociedades, o que en todo caso esta universidad, como las universidades públicas hoy en día, ya son universidades abiertamente para el trabajo. La gente está aquí en la perspectiva de salir a vender su fuerza de trabajo más cara, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Pero también habría que ver entonces que los planes de estudio inciden en las necesidades productivas de una sociedad. De hecho, de eso es la creación del Instituto Politécnico Nacional en el 37, un modelo de estado de bienestar, donde la burguesía mexicana necesita de técnicos para la satisfacción de las necesidades de un mercado interno mexicano, que no existían porque estas tecnologías pues estaban copadas por extranjeros, ¿no? Que tenían el control sobre todo de petróleos mexicanos. Pero también con la masificación de la UNAM pues vamos a encontrar que este estado de bienestar pues necesitaba sociólogos para hacer ingeniería social y convencer a las comunidades de que era importante el progreso, necesitaba politólogos, ¿no? Necesitaba comunicólogos también, ¿no? Entonces este era el proyecto del estado de bienestar en el que surge la universidad masiva, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero entonces estamos viendo que de acuerdo a las necesidades de una totalidad societaria, y si lo ponemos en la lógica del materialismo histórico de los grupos dominantes de una sociedad, pues vamos a ver cómo cambian las necesidades de los planes de estudio. Esto queda muy claro, no sé si ustedes han visto, del 2006 a la fecha, hay un aumento generalizado de carreras como criminología, o incluso ya ahora en la Facultad de Medicina se generó una nueva carrera que es medicina forense, y esto tiene que ver con que del 2006 a la fecha pues necesitamos, o más bien la burguesía mexicana necesita expertos para tratar de generar prototipos de quienes son criminales, porque del 2006 a la fecha pues tenemos un proceso de normalización de la violencia o de guerra contra el narco, ¿no? Ya eso se discute en otros foros. Entonces los planes y programas de estudio siempre están vinculados con las necesidades obviamente de los proyectos de la gente que domina las sociedades. En el caso de la burguesía dependiente o de las lumpenburguesías, dirían der Wunderfrank en América Latina, pues veo que ni siquiera son capaces de generar un mercado interno, sobre todo con el recambio neoliberal en los 80s. Pues lo que vamos a ver es un aumento de la tecnificación en el mercado laboral. Es decir, hoy en día el mercado laboral en México, donde tenemos solo un 40% de gente que tiene contrataciones laborales que le garantizan pensiones, ya no puede asegurar que haya tanta gente que pues salga con criterios profesionales. Por eso vemos una generalización de CONALEP, CETIS, CEBETIS y todos estos proyectos desde los 80s a la fecha. Y por eso vemos que el aumento de la matrícula en la universidad no sube, ¿no? Más allá del 30% que seguimos teniendo históricamente, o incluso ha bajado, ¿no? Porque en los 60 teníamos una cobertura de la matrícula mayor al 30%, estaba por el 60%. Entonces, lo que estamos viendo es que en los planes y programas de estudio, en tanto seremos futuros trabajadores, también se juega qué tipo de trabajadores seremos y cuáles serán las condiciones laborales del tipo de trabajadores que seremos. De ahí es donde se introduce entonces que luchar en la universidad implica porque los planes de estudio estén vinculados con las necesidades de los pueblos y no con las necesidades de las empresas, ¿no? Como primer momento, y es decir, desde la lógica del materialismo histórico, que los estudiantes también somos proletarios en tanto estamos desposeídos de nuestros medios de producción y reproducción de vida, es decir, en tanto venderemos nuestra fuerza de trabajo. Algunos ya lo hacen hoy mismo, ¿no? O sea, tienen una jornada laboral remunerada afuera y una jornada laboral no remunerada en la universidad, porque al fin y al cabo aquí nos estamos formando como futuros trabajadores. Somos, diría Rudi Dutschke, un teórico del movimiento estudiantil alemán del 67, productores de nosotros mismos, somos mercancías en formación, ¿no? Si lo queremos ver así, desde una lógica de economía política, no tal cual. Y de esa lógica es de que en los sindicatos de estudiantes se reivindica el salario estudiantil o las becas universales, ¿no? No sé, supongo que muchos aquí tendrán pronaves, ¿no? Supongo que también nadie vive con 900 pesos mensuales, ¿no? Entonces es una lógica también de luchar por un aumento generalizado de becas y de luchar por condiciones materiales de estudio dignas, es decir, lo que sí había en cierto momento en la universidad, aquí en la UNAM hasta el 77, como comedores subsidiados que fueron quitados durante el rectorado de Guillermo Soberón porque eran, no me acuerdo cómo decía exactamente, eran nidos de la guerrilla y de las discusiones estudiantiles, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a la UAM, donde se puede comer por 6 pesos una comida remunerada,
veremos que no es lo mismo que venir a la cafetería de aquí y comer, no sé, como nunca voy a la cafetería, pero la última vez que fui el menú universitario estaba como en 28 pesos, creo. Entonces ya de ahí vienen otras discusiones, como por ejemplo lo que pasa en las normales rurales, donde además de comer subsidiados tienen huertas. Entonces eso hace que baje también obviamente la posibilidad del costo. Entonces este es un poco el análisis de economía política. Por otro lado teníamos el análisis pedagógico. Si nosotros vemos el sistema educativo como lo ven Ivan Illich, o como lo ven Michel Foucault, o como lo ve Paulo Freire un poco, aunque Paulo Freire se mete más a la interacción en el aula, veremos que el sistema educativo es un proceso de condicionamiento. Ya había dicho que los planes de estudio están dados para crear mano de obra específica de acuerdo a las necesidades del mercado actual, pero también entonces vamos a ver, como dice Carmelo Nieto y Antonio Monedero, que la universidad es un inmenso proceso de quitar la relación social que existe entre el conocimiento que producimos y lo que producimos, que es esta idea de la competencia. Lo importante es que sepamos hacer una serie de técnicas, no que nos cuestionemos las relaciones sociales de esas técnicas que sabemos hacer. Si ustedes le preguntan a un politólogo es capaz de generar un discurso político de cualquier ideología política, hasta ultrafascista si quiere, ¿no? Construyendo argumentos lógicos, ¿no? Porque al final para eso nos educan. Igual un sociólogo puede hacer una política social que justifique cualquier tendencia ideológica, pero lo importante en todo caso sería que se nos está quitando la implicación social de eso que estamos haciendo. Es decir, cuando nos metemos específicamente a generar una técnica y una habilidad en nuestro proceso de formación pedagógico, estamos dejándole de lado las implicaciones sociales de esa habilidad al momento de aplicarse. Los situacionistas, en un texto muy bonito que también se cita aquí, que es sobre la miseria de la vida estudiantil considerada bajo sus aspectos político, económico, psicológico y sexual, que es un texto que inspiró el Mayo francés, hablan de que la universidad es como un espacio de simulación, donde nosotros aprendemos cosas que se supone que después saldremos a reproducir, ¿no? Pero más allá que los contenidos, lo importante sería aprender el proceso. Recuerdo muy bien que dicen que toda persona que haya pasado por un estropeo de exámenes y seminarios continuos aprendió a aislar, cree que no le sirvió nada, pero lo que aprendió es aislar lo racional y lo social de la técnica que desempeña. Un ingeniero sabe cómo hacer un puente, tal vez ya no se cuestione para qué sirve hacer ese puente, ¿no? Porque además, dentro de la lógica obviamente de salir para vender tu fuerza de trabajo más cara, en un criterio simbólico, hegemónico, capitalista, pues lo importante es salir a vender tu fuerza de trabajo con quien te la pague más cara, ¿no? Es decir, obviamente, ¿no? Se supone que para eso uno estuvo 4 años y medio, pues dotándole de mayor valor a su fuerza de trabajo como estudiante. Entonces, esto es importante, pero para decir que esto es un proceso de disciplinamiento, tendríamos que hablar entonces de algo que Paulo Freire llama educación bancaria, que a grandes rasgos es cuando el estudiante es la parte pasiva, ¿no? En la construcción de conocimiento, es decir, simplemente cuando entramos al aula, y lo importante de entrar al aula pues es pasar la materia, o cuando aprendemos las categorías en el aula, pero no somos capaces de con esas categorías problematizar nuestro entorno ni nuestros problemas cotidianos, sino que se quedan como un conocimiento memorístico y enciclopédico que servirá para pasar un examen, pero que nunca tiene una vinculación con la vida práctica, con la vida cotidiana, ¿no? Estamos hablando, y eso es algo muy, muy recurrente en el movimiento estudiantil, ¿no? Si uno ve las asambleas, no es que estemos utilizando muchas de las categorías para problematizar el proceso político o para problematizar propiamente la universidad. Entonces, bueno, ese es como el otro lado, ¿no? La consagración escolar de Bourdieu, la educación bancaria y el disciplinamiento de Freire, de Illich y de Foucault, y la economía política aplicada al papel de la universidad. Entonces, esto es como una vertiente, una propuesta de análisis sociopolítico económico de la cotidianidad estudiantil, le llamaba yo en el 2012. Que sería interesante si se quiere ir después por ahí. El otro punto es la cuestión de la organización estudiantil, que a lo mejor será más interesante para esta perspectiva. Si nosotros hacemos un estudio, como bien dijimos que a México nunca llegó la reforma universitaria de Córdoba, cuya herencia en América Latina son los cogobiernos, los centros de estudiantes y las federaciones, que creo que Illich explicará un poco eso. A grandes rasgos, cuando se consigue el cogobierno, se consigue órganos de representación estudiantil donde hay más derechos que aquí en el Consejo Técnico. Aquí el consejero técnico solo discute una agenda decidida de antemano y las cuestiones estudiantiles son en realidad muy pequeñas. Cuando discute plantillas no es que tenga una gran capacidad de incidir en qué profesores pueden o no darnos clases. Para discutir, por ejemplo, la introducción de alguna nueva materia no se puede. En cambio, en los centros de estudiantes ellos tienen cosas como independencia de investigación, es decir, que los estudiantes pueden desarrollar sus propios proyectos de investigación. Es como si aquí los estudiantes pudiéramos desarrollar papits o papimes. Que los papits y los papimes, pues hoy en día los tienen, el monopolio lo tienen los profesores, ¿no? Y los centros de estudio. Eso está en la legislación universitaria de la UNAM. La legislación universitaria de la UNAM, en el Estatuto General,
habla de que el monopolio de la investigación se encuentra restringida a los centros de investigación y a los institutos de investigación. Por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia existe algo que se llama sociedades científicas, que son las que conforman estudiantes para ejercer, e incluso tú puedes meter proyectos como centros de estudiantes que son servicio social. Yo recuerdo que cuando estuve en Lima, Perú, hace 2 años y medio, los chicos del Centro de Estudiantes de Arquitectura estaban haciendo un proyecto de construcción de casas ecológicas en el Callao, que es como el área metropolitana de la ciudad de Lima. Entonces, esto era muy importante porque, a diferencia de los proyectos que podemos realizar aquí, tienen una validación académica. Entonces, cualquier persona pues, puede hacer su servicio social con un proyecto que se realice desde el Centro de Estudiantes. A diferencia de lo que pasa en América Latina, aquí en México pues nunca tuvimos eso. Sí tuvimos federaciones, después en los 60s, sobre todo más en el Poli que en la UNAM con más fuerza, por el mismo movimiento que le dio autonomía a la UNAM, que el movimiento, si nosotros sabemos las discusiones entre Caso y Toledano, el movimiento que le dio autonomía a la UNAM de hecho era un movimiento que se oponía a la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Entonces, en ese sentido, el control corporativo que existió en la UNAM después del gobierno de Lázaro Cárdenas, que es la herencia del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? En ese momento, que después se va a volver PRI, ¿no? Con los sectores popular, militar y campesino, también genera dentro del sector popular pues una federación para el movimiento estudiantil. Aquí en la UNAM esa federación no fue tan fuerte, lo que era la FUL, precisamente porque hubo un movimiento de Antonio Caso por conseguir la libertad de cátedra en un sentido contrario. En el Poli sí lo fue más fuerte, la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Pero si nosotros llegamos al 68, estas federaciones pues tenían una estructura, ya Illich hablará un poco más de ella, donde había un comité central, muy parecido por ejemplo al que tiene hoy en día la FEXUM también, distintas comisiones de este comité central y una base estudiantil general. En el 68 lo que pasa es que cuando explota el movimiento, las federaciones estudiantiles tratan de controlar el movimiento. Entonces la respuesta del Consejo Nacional de Huelga, que más bien llama a asambleas de base en cada escuela, es desconocer a las federaciones. Entonces es después del 68 que las federaciones pierden el poder que tenían antes del 68. Y es de ahí, bueno, eso yo lo sustento como tesis, que la gran victoria del 68 que nos heredan los abuelos, por decirlo así, pues sí es la independencia política del movimiento estudiantil en un país como México, donde el corporativismo pesa mucho para explicar la movilización política. Es después del 68 donde el movimiento estudiantil se puede movilizar de manera independiente a pesar de la masacre. Ya después vamos a tener, después del 68, 3 años después, en el 71, cuando se liberan a los presos que se tenía, la movilización del halconazo. Y es después del halconazo donde vienen las discusiones sobre todo entre tendencias de la izquierda anticapitalista, son las que más conozco, sobre qué papel jugaba la universidad en la sociedad capitalista. Hay gente que dice, la universidad siempre será burguesa y se fue a la guerrilla, ¿no? Y ahí tenemos a la Liga Comunista 23 de septiembre, que tenía presencia en 20 estados y que estaba repleta de estudiantes universitarios. No, por ejemplo, tenemos otra gente que dijo, la universidad, no se puede luchar desde la universidad porque desde aquí es muy poco la acción de cambio, y se fue al movimiento urbano popular. Y nosotros tenemos hoy en día pues gran parte de la Ciudad de México, de Iztacalco, Iztapalapa, construida por ocupaciones de tierra. Aquí mismo Santo Domingo, la participación de los estudiantes en las ocupaciones de tierra en los 70 fue en realidad muy, muy importante. No tenemos, por ejemplo, en Iztacalco el campamento 2 de octubre, ¿no? Si ustedes platican con los viejitos del campamento 2 de octubre de Santo Domingo, les van a hablar de los círculos de estudio que hacían cada semana los estudiantes movilizados y todo esto, ¿no? Algunos otros se metieron al Estado, eso es muy claro, después de los del 71, ¿no? Formaron sus propios partidos políticos electorales. Pero lo que yo quisiera recalcar es, porque creo que es más interesante para aquí, porque cualquiera de estas decisiones pues implica salir de la universidad, que es muy válida, es qué pasó con la gente que dijo que sí se podía luchar desde la universidad. Y entonces nosotros tenemos que en el 71 hubo un proceso en la Facultad de Arquitectura, del cual vino a hablar un maestro hace como un año, o pueden ir allá al Cubo de Arquitectura a preguntarles todavía hay como 2 talleres que reivindican el autogobierno, que como se supone que se desconoció al director, en el 71 no les querían dar el presupuesto que se supone les tocaba. Entonces, sabrán que en arquitectura funcionan por talleres, o sea, ahí está como diferenciado, no es que haya un plan de estudios, sí hay un plan de estudios común, pero más bien ya se diferencian en todas sus materias, no comparten otras, ¿no? Entonces, lo que pasó es que al momento en el que se desconoce al director, los compañeros dijeron, pues entonces nosotros vamos a mantener la escuela, y no dejaron entrar a las administraciones, tomaron la escuela y la mantuvieron abierta 4 años, generaron su propio plan de estudios con vinculación con organizaciones populares, que primeramente era un plan de estudios que no tenía validez, ¿no? Y todas las decisiones, la herencia organizativa fue la del 68. Había asambleas donde se nombraba representantes, y estos representantes pues
eran cambiados, ¿no? Tal cual, pero asambleas de base. Entonces, eso fue el autogobierno